Muy buenos días, estimados maestros, estimados estudiantes. Vamos a ver algunas pautas, algunos consejos para subrayar textos narrativos. Recuerden que si nosotros subrayamos textos narrativos, los estamos seleccionando. Y si tú seleccionas algo es porque, por otro lado, has dejado de subrayar o te has dado cuenta que hay elementos o partes en el texto que no son importantes. Así que primero vamos con los elementos que no son importantes en los textos narrativos. Vamos observando que tenemos incisos, es decir, información complementaria, información secundaria, que está encerrada entre estos signos, paréntesis, rayas y comas, que no son importantes, que se pueden prescindir porque son información complementaria. Por otro lado, también vamos a dejar de lado los seres vivos que solo son mencionados. Hemos visto muchos cuentos, hemos leído muchas narraciones en las que se mencionan personajes y esperamos en algún momento que aparezcan, pero no aparecen. Y por eso, cada vez que hay seres vivos que solamente son mencionados y que no participan de las acciones, tampoco los vamos a seleccionar o subrayar. En tercer lugar, tenemos descripciones detalladas, los detalles, estos detalles, estas descripciones literarias que sí son bonitas, hacen un texto narrativo mucho más llamativo, pero que no permiten el avance de la historia, así que no son importantes, no son relevantes. Además, tenemos los diálogos, ¿sí? Hay diálogos relacionados a hechos secundarios, diálogos que no son importantes, que no nos muestran el avance de la historia y tampoco los vamos a resaltar. Esos son los elementos que no resaltamos en textos narrativos. Ahora, por otro lado, vamos a seleccionar o subrayar lo siguiente: los personajes y acciones relacionados al problema o nudo. Sí, recuerden que la estructura de un texto narrativo consta de inicio, nudo y desenlace. Es el nudo o problema el elemento más importante. Y si hay diálogos que complementan o abordan o tratan ese problema o nudo, también esos diálogos se deben resaltar. Y recuerden que para guiarnos en los textos narrativos debemos buscar los personajes principales, es decir, los que aparecen en la mayoría o en todos los hechos. Y también vamos a fijarnos los hechos principales, sí, que son realizados por los personajes principales y estos hechos principales suceden alrededor del problema o nudo. Esas son las consideraciones para poder resaltar textos narrativos. Ahora vamos a algunos textos de ejemplo para que podamos aplicar lo aprendido. Entonces, vamos viendo que en este texto, si nos centramos en lo más importante, pues María estaba jugando con su pelota, con su nueva pelota. Sí, es lo más importante y vamos observando que si seguimos las acciones que hace María, pues María comenzó a tirar la pelota contra la pared de la casa. Profesor, ¿y por qué no subrayó roja? ¿Por qué no subrayó en el jardín de la casa? Porque ya son detalles. Recuerden que si este texto ya es corto, pues obviamente el subrayado o la selección de la información debe ser proporcional al texto completo. Entonces debemos seleccionar mucho menos información, pero que sea más importante. Y los detalles como los colores o los lugares no son importantes si lo comparamos con los hechos que sí avanzan la historia. Profesor, ¿y por qué no subrayó a pesar de que su madre le había advertido que tuviera cuidado? Porque esto tiene como consecuencia, o avanza la historia con el personaje principal, que es María, con comenzó a tirar la pelota contra la pared de la casa. Y además, en un texto narrativo nos vamos a fijar más que todo en las consecuencias. Ojo, textos narrativos tienen causas y consecuencias o, visto desde otro punto de vista, tienen acciones de proceso y nos interesan más las acciones finales, las consecuencias. Entonces, sí, comenzó a tirar la pelota contra la pared de la casa. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la principal consecuencia? Sin detalles, sin descripciones. El vidrio se rompió. El vidrio se rompió. Y lo demás que continúa son detalles, ¿sí? Y que la pelota pegó en una de las ventanas es una acción de proceso, pero que su principal consecuencia es que el vidrio se rompió.
Así que estos son los elementos que deberíamos resaltar en un texto narrativo. Voy a regresar esto a la normalidad y vamos con otro texto narrativo para que podamos aplicar lo aprendido. Menciona lo siguiente. Fui bien vestido a la estación del tren, compré un billete a buen precio, me acerqué al andén y luego subí al tren. Si nosotros tenemos en cuenta estas tres acciones, pues, ¿por qué fue bien vestido? Porque iba a subir al tren. Es una acción de proceso. ¿Por qué compró un billete? Pues compró el billete para que se suba al tren o pueda subirse al tren. ¿Para qué se acercó al andén? Pues para que se suba al tren. Entonces, todas estas acciones se denominan acciones de proceso, son parte del proceso, pero nos interesa más que todo la consecuencia. Y la consecuencia es que yo subí al tren. ¿Sí? Lo demás son detalles, detalles de que estaba bien vestido, detalles o descripciones de que estaba a buen precio el billete, y vamos a fijarnos ya en la última parte. El tren partió mientras acomodaba las maletas que contenían mi ropa para los 2 meses de viaje. Entonces subió el tren y el tren partió. Muy bien, eso es lo que nosotros podríamos resaltar. Esta estrategia se llama la selección, supresión y selección. Selección porque hemos seleccionado de todo el texto, hemos seleccionado estos fragmentos y supresión porque todo lo demás lo hemos suprimido, lo hemos dejado de resaltar. Hay también una estrategia que es de construcción y la construcción consiste en que yo, después de que he resaltado, voy a parafrasear. ¿Y cómo podría parafrasear? Pues podría parafrasear de la siguiente manera. Yo viajé en tren, utilicé, subí al tren y el tren partió y con mis propias palabras he parafraseado y he dicho yo viajé en tren. Entonces hemos visto estas estrategias de supresión y selección y en este caso hemos visto la estrategia de construcción que consiste en parafrasear. Si quieren más información, pueden seguir el video o el canal de YouTube acerca de comprensión de lectura y sus estrategias. Y próximamente, sí, en este año 2024, un libro publicado con estrategias basadas en lingüística textual y análisis de discurso sobre cómo resaltar y estrategias de comprensión de lectura. Así que, fíjense, ya saben qué debemos resaltar y qué no en textos narrativos. Suscríbanse, sigan la cuenta de TikTok para que podamos compartir más información y más estrategias y analizar más textos. Así que nos vemos. Que tengan un buen día.